Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 1, que está formado por Darilyn, Tiani, Mairenis, Casey, Rosaida, Ángela y quien les habla, María Angelis. A continuación les estaremos explicando nuestro análisis acerca del capítulo 1 del libro de la ciudad contemporánea, titulado Estructura y evolución de la ciudad contemporánea. Les estaré hablando acerca del punto 1.1, que tiene como título la ciudad como espacio histórico heterogéneo. En sí, las ciudades son espacios heterogéneos, es decir, que están formados por una mezcla de formas, estructuras y volúmenes diferentes, y esto pasa incluso en ciudades planificadas desde cero, que con el tiempo surgen cambios que hacen más diversas a la ciudad, y se da a entender que en las ciudades no se construyen de un día para otro, que tienen que pasar por largos procesos de evolución donde diferentes culturas y formas de vida dejan su huella. Y esto hace que cada ciudad tenga lo que es una estructura única. También tienen periodos de expansión rápida las ciudades, seguidos de lo que son momentos de estancamiento o incluso de reducción. Esto provoca que algunas zonas se vuelvan más densas, mientras que, en su contrario, otras formas se vuelven más vacías, como señala el texto en una parte que dice que han intercalado en su expansión periodos de estancamiento y de regresión. Hoy en día, aunque muchas ciudades ya no crecen en población, siguen ocupando más espacio. Esto plantea lo que es un desafío porque se hacen diferentes cuestionantes de cómo seguir creciendo sin dañar el medio ambiente. Como menciona el texto, las características singular de la ciudad contemporánea, es decir, la ciudad actual, es que aunque su población no crezca, se sigue expandiendo y demanda mayor consumo de espacio por habitantes. A continuación está lo que es un ejemplo de la ciudad de Hong Kong, ya que después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, Hong Kong experimentó un crecimiento poblacional acelerado. Aunque durante la guerra la población disminuyó, obviamente, al finalizar esta, la ciudad no solo recibió a sus antiguos habitantes que ya estaban, sino que también se le sumó una gran ola de inmigrantes desde China. También para hacer frente a ese rápido crecimiento, se identificaron lo que fueron áreas prioritarias para el desarrollo urbano y se creó lo que es la Housing Authority, que es una entidad encargada de la coordinación de fondos que se refiere a controlar estándares, gestionar un suelo y aprobar proyectos. Como señala el texto, también se refiere a que se creó junto con un programa de vivienda pública con la idea de reunir lo que son diferentes ciudades o entidades bajo una misma responsabilidad de coordinar los fondos. Esto es el control de los estándares, la gestión del suelo y la aprobación de todos los proyectos. Bien. El siguiente punto es el punto 1.2, que tiene como título la estructura de la ciudad contemporánea y sus elementos componentes. Se puede definir como la estructura de una ciudad a la distribución y la organización de sus partes importantes, tanto físicas como funcionales. Y para entenderla es necesario identificar lo que son sus diferentes componentes. Estos componentes están enlistados como el primero es las áreas ya urbanizadas, que estas son zonas consolidadas con usos predominantes, ya sea residenciales o industriales. El segundo punto son áreas urbanizables, que estos son espacios destinados a la expansión de la ciudad. El tercer punto, que es espacios libres, esto se refiere a zonas no edificables como parques o áreas verdes. El punto número 4, que es reserva para equipamiento y servicios públicos, esto se refiere a lo que son las escuelas y los hospitales. El 5, que son las infraestructuras y transportes,
que esto se refiere a las vías públicas, las estaciones de tren o puede ser del metro. El punto número 6, por último, que es las áreas no urbanizables. Esto quiere decir que son zonas que delimitan el crecimiento a futuro de la ciudad. El siguiente punto es el 1.3, que tiene como tema sostenibilidad y estructura de la ciudad. En este, la parte más importante es que el orden de la ciudad es importante para que sean las ciudades sostenibles, es decir, que gasten menos recursos y sean más eficientes. También la planificación urbana no solo busca garantizar lo que es un espacio físico de la ciudad, sino que también integra lo que son criterios ambientales y sociales, como es el costo de la expansión, que fue creado en el año 1974. Este fue un estudio realizado por Estados Unidos que demostró que los altos costes asociados a la expansión urbana descontrolada eh, les- Buenas. Estaría hablando acerca del espacio urbano y el suelo urbano. El espacio urbano está formado por edificios y construcciones, pero también los espacios vacíos como las calles, las plazas, los ríos, parques y los terrenos sin uso. Estos espacios vacíos son esenciales para la movilidad, la accesibilidad y la calidad de vida en la ciudad. La proporción entre áreas construidas y espacios vacíos muestran el nivel de aprovechamiento del suelo y la cantidad de actividad que ocurre en esta área. No todas las ciudades se desarrollan de la misma manera, según la Escuela de Chicago. Esto se debe a dos razones principales. La primera es el factor económico. El valor de suelo depende de la oferta. El valor de suelo depende de la oferta, la demanda y la demanda. Las zonas más céntricas con mayor actividad comercial suelen ser más costosas. El segundo factor es factores sociales y culturales. Las preferencias y estilos de vida de las personas también influyen en cómo se usa el suelo urbano. Las regulaciones urbanísticas son necesarias para garantizar que el desarrollo de la ciudad sea seguro, saludable y equitativo. El suelo urbano es un bien negociable cuyo valor cambia según su uso y planificación. Un ejemplo son las murallas de Londres, donde antiguos terrenos portuarios sin uso fueron transformados en una zona moderna de negocios y viviendas, aumentando su valor inmobiliario. Esta zona, que antes era un puerto abandonado, se convirtió en un centro de negocios y residencial de alto valor gracias a un plan urbanístico. Esto muestra cómo la intervención pública puede revitalizar áreas olvidadas y convertirlas en áreas de espacios útiles. Las ciudades también influyen en el uso de suelo de dos formas: exigiendo espacios que satisfagan sus necesidades básicas como la vivienda, los servicios y el transporte. Sin embargo, deja que solo el mercado y las preferencias personales definan el uso del suelo. No siempre resulta en un desarrollo sostenible. Por ello, la planificación urbana debe enfocarse en equilibrar el crecimiento económico y el bienestar social y la sostenibilidad ambiental para que las ciudades sean ordenadas, funcionales y equitativas. El siguiente tema es el aprovechamiento del espacio urbano con criterios de sostenibilidad. El aprovechamiento sostenible del espacio urbano busca equilibrar el desarrollo urbano con la accesibilidad económica, la calidad de vida
y la viabilidad ambiental. No basta con garantizar condiciones de salud, seguridad y bienestar social, sino que también es necesario que el desarrollo urbano sea económicamente viable y asequible para los ciudadanos. Uno de los aspectos clave en este proceso, es la edificabilidad, es decir, la cantidad de construcción permitida por metro cuadrado de suelo. Un aumento en la edificabilidad puede hacer que el costo de las viviendas disminuya, ya que al permitir en una misma área, el costo del suelo se reparte entre más unidades habitables. Sin embargo, este incremento debe estar cuidadosamente graduado para no comprometer la calidad ambiental ni bienestar de la población. Un ejemplo de esta estrategia se encuentra en Madrid, donde un estudio promovido por la Asociación de Promotores Inmobiliarios analizó el impacto de la edificabilidad en el acceso de viviendas de protección oficial. Como resultado, el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid del 1997 estableció una edificabilidad máxima de 0,4 metros cuadrados por metro cuadrado para nuevos desarrollos urbanos. De esta manera se optimizan los costos, permitiendo a las familias de ingresos medios acceder a viviendas más grandes sin generar un impacto ambiental significativo. Rosaida y le voy a estar exponiendo sobre los determinantes que configuran la forma de la ciudad contemporánea. La forma de la ciudad contemporánea es el resultado de una combinación compleja de factores históricos, económicos, sociales, políticos, ambientales y tecnológicos. Entre ellos están los principales aspectos como la expansión y dispersión urbana, donde se encuentran el crecimiento descontrolado y la falta de límites claros, ya que la ciudad contemporánea carecía de bordes definidos, mezclándose con el entorno rural y creando un espacio intermedio entre lo urbano y lo rural. También se encuentran las influencias históricas, de la ciudad cerrada a la ciudad abierta. Las ciudades tradicionales eran monocéntricas y limitadas por murallas, con un crecimiento ordenado y una estructura clara. También tenemos la globalización y economía, ya que las ciudades globales han transformado las ciudades en nodos interconectados de actividades económicas, financieras y culturales. También se encuentra la descentralización económica y también están los cambios sociales y culturales. En estas se encuentran la migración y la diversidad y los estilos de vida. En esta también se encuentran los desafíos de la ciudad actual. Hoy en día están los problemas ambientales, con la expansión descontrolada genera pérdida de espacios naturales y también aumenta la huella del carbono y las dificultades para proveer servicios públicos eficientes. También están la fragmentación social y la falta de identidad.
También tenemos los elementos definidores de la forma urbana. Estos elementos configuran la forma urbana y son fundamentales para entender cómo se organiza y se estructura una ciudad. Entre ellos están los varíos, que serían las vías de acceso y circulación. Estos serían las calles, las avenidas, las autopistas y las carreteras, que son elementos claves que definen la forma de la ciudad. También están los espacios libres en este mismo renglón, o las plazas. Estos serían las áreas verdes que representan lo vacío, que sería el contraste del lleno, que ya el lleno va más a los edificios y las estructuras. Los espacios parcelados, que son los elementos llenos, que serían las construcciones que definen tridimensionalmente el espacio urbano. En estos están la definición del espacio urbano. Estos espacios establecen una relación entre lo lleno y lo vacío, que serían las calles, las plazas y las áreas verdes. Esto creando una red de espacios que dotan a la ciudad de riqueza y diversidad. También los hitos urbanos, que son edificaciones que destacan ciertos elementos por su singularidad, como edificios que son relevantes, que tienen equipamientos y que tienen también dotaciones. También están las operaciones estructurantes, que esto en la década de 1980, con un enfoque en la morfología urbana y el proyecto urbano, se desarrollaron operaciones estructurantes en ciudades como Madrid, España. Ejemplos destacados de estos incluyen la Operación Atocha y la Gran Vía de San Francisco el Grande en Madrid, España. Buenas tardes, mi nombre es Casey Beltré y le estaré hablando sobre la forma deriva de la función. Si el estudio formal de un edificio está íntimamente ligado a su función, cabe preguntarse si esto sucede también con la forma de la ciudad. Tratamos de buscar las formas que dieron expresión a nuestras ciudades, aunque su naturaleza compleja y yuxtapuesta no permite sentencias tan simples. En la ciudad histórica existía una relación directa entre forma y función. La relación entre el emplazamiento y las funciones urbanas determinaban la forma de la ciudad, apareciendo dos modelos diferenciados, tales como las formas orgánicas y las geométricas. La visión aérea. Los viajes en avión proporcionaban otra visión de la ciudad, atractiva e interesante, percibible por gran parte de la población actual. Repercusión derivada de la actividad. No hay que olvidar que las ciudades actuales están llenas de múltiples actividades que condicionan y establecen relaciones de percepción de la forma, de la naturaleza muy variada. El perfil de la ciudad contemporánea. Por último, no podemos olvidar el componente del perfil urbano como un factor también relevante de la forma de la ciudad contemporánea. El perfil urbano, esto es la silueta de la ciudad contemplada desde la lejanía. Ha sufrido importantes transformaciones en las últimas décadas.
especialmente en las ciudades europeas. Se puede planificar la forma de la ciudad contemporánea, propuesta desde la sostenibilidad, y una de las tareas actuales del urbanismo es re- reconducir en posibles procesos de desarrollo urbano a través de las distintas figuras de planteamiento a fin de reforzar y mejorar la configuración formal de la ciudad existente y futura, sin olvidar la esfera funcional o ambiental de la misma. La forma urbana derivada y condicionantes de los factores climáticos. La importancia del clima como factor condicionante de la forma de los asentamientos ha sido determinante a lo largo de la historia. Autores clásicos como Hipócrates, Aristóteles, entre otros, que aportaron ideas claras acerca del papel del clima en la disposición de las ordenaciones urbanas. Buenas, yo les estaré hablando sobre el punto 3.1 que trata sobre los cascos antiguos, desificación, sustitución y declive. Bueno, los cascos históricos representan el origen y la evolución de muchas ciudades a lo largo del tiempo. Estas áreas, con su riqueza arquitectónica, cultural e histórica, funcionan como un centro de identidad y atractivo turístico. Sin embargo, los centros de identidad y atractivo turístico enfrentaron múltiples desafíos que amenazan su conservación y funcionalidad dentro de las ciudades modernas. Estas representan un conjunto de problemas interrelacionados que dificulta su integración con el resto de las ciudades modernas, como el deterioro físico, um, la exclusión social, la falta de adaptación a las necesidades arquitectónicas y los problemas ambientales son algunas de las principales problemáticas que afectan a estos espacios. Entre los puntos clave que tenemos aquí serían los problemas urbanísticos y ambientales. Entre ellas están la densidad urbana y accesibilidad. La morfología de los cascos históricos, caracterizado por calles estrechas y trazados irregulares, dificulta la movilidad y adaptación a las infraestructuras modernas. También tenemos la falta de espacios verdes y contaminación ambiental. La escasez de áreas verdes y la alta densidad poblacional provocaron problemas como la contaminación atmosférica y la falta de ventilación adecuada en viviendas. Entre este punto también se destaca los problemas socioeconómicos. Entre estas tenemos el desempleo y la economía sumergida. La falta de oportunidades laborales dentro de estas áreas ha impulsado la informalidad y actividades económicas ilegales. La gentrificación. En algunas zonas, la rehabilitación de lujo ha desplazado a los residentes tradicionales, generando contrastes sociales y afectando la identidad local. También tenemos la marginación y exclusión social. La combinación de desempleo, la pobreza y los problemas sociales ha convertido algunos cascos históricos en zonas de exclusión, aumentando los índices de delincuencia. Eh, Entre este punto también tenemos la estrategia de generación, la rehabilitación integral. La generación de los cascos históricos debe ser integral, abarcando no solo la restauración de los edificios, sino también la mejora de la infraestructura, la creación de espacios públicos y la promoción de actividades sociales y económicas exclusivas. También tenemos la participación comunitaria. Las intervenciones urbanísticas deben incluir a los residentes en el proceso de la planificación. La regeneración no puede ser un proceso impuesto desde arriba, sino desde una colaboración activa entre gobiernos, los planificadores y la comunidad. También le estaré hablando sobre los Sánchez planificados. Bueno, desde la revolución industrial, las ciudades han experimentado un rápido desarrollo, a lo que ha generado la demanda de estructuras urbanas más ordenadas y eficaces. En esta situación emergieron los ensanches planificados, una solución concebida para enfrentar
y optimizar la movilidad y ofrecer mejores condiciones de vida. Estas formas urbanísticas que se distinguen por un diseño ordenado con vías amplias, áreas verdes y una organización lógica de espacio, jugaron un papel crucial en la evolución de numerosas ciudades en Europa y América Latina. Los ensanches surgieron con propósito de ampliar las zonas habitables de las ciudades sin arriesgar en la descomposición de los barrios antiguos. Se desarrollaron siguiendo los principios de higiene, accesibilidad, la organización lógica, basándose en modelos como el ensanche de Cerda en Barcelona, que valoraba la ventilación, la luz natural y la armonía entre zonas residenciales, comerciales y servicios. No obstante, perdón, no obstante, con el transcurso del tiempo y la transformación de las dinámicas urbanas, esta zona ha lidiado con múltiples desafíos desde el exceso de población hasta la falta de adaptación a una nueva forma de movilidad y degradación de infraestructura. En la actualidad, muchas de estas zonas han sido objetivo de transformación debido a la gentrificación, la presión inmobiliaria, el aumento de tráfico, ciudades que en su momento fueron pioneras en planificación urbanas, ahora enfrentan retos como la necesidad de modernizar sus redes de transportes, la conservación del patrimonio arquitectónico y la búsqueda de soluciones sostenibles que permiten a esas áreas seguir siendo funcionales y atractivas para sus habitables. Entre los aspectos relevantes tenemos el origen y propósito de los ensanches. Este surge como una respuesta al crecimiento irregular a las ciudades, dando prioridad a la higiene, movilidad y el orden urbano. También tenemos las problemáticas actuales, que el mantenimiento de vehículos, gentrificación, problemas en la renovación de la infraestructura. También entre ellas tenemos el impacto en la identidad de ciudad, la demolición de edificaciones históricas, la transformación de los espacios que han alterado el carácter original de estos barrios. Entre ellas también tenemos las dificultades de adaptación, requisito de incorporar movilidad sustentable en mejora de los espacios públicos y regulaciones que preserven en el patrimonio. Ahora dejo con mi siguiente compañera. Los antecedentes históricos del siglo XIII, en medio de las plagas, por medio de las plagas se proporcionó un desarrollo de los arrendales rurales. Sin embargo, el desarrollo de vivir en un barrio más limpio y saludable ha persistido, lo que desarrolló las áreas suburbanas hasta el día de hoy, como una fuente de motivación más confiable para el traslado de la vivienda. La casa suburbana se orienta conscientemente en función al asoleamiento, buscando las brisas, las veraniegas y lograr una vista de plantación de árboles y arbustos. Servían como contravientos para la casa y el jardín. En primera instancia, estos barrios tenían un trazado regular y ordenado y muy parecido al centro de la ciudad, con techos altos, algunos techos planos, casas cuadradas, con plantas cuadradas. Y a mediados del siglo XIX, el urbanismo y la arquitectura adquirieron un enfoque más romántico y fomentaron al estilo paisajista, valoraban lo natural, más desenfocado, más regular, y comenzaron a dar paso a lo más romántico, a lo caprichoso, a lo silvestre. Y esto influenciado por las ideas del romanticismo, obviamente, diseñaron viviendas suburbanas más conectadas con la naturaleza, y deformalizaban los espacios residenciales regulares que existían en las grandes ciudades y dieron protagonismo a las parcelas, a los jardines. La baja densidad poblacional y la distancia entre la vivienda dificultaban el establecimiento de un sistema de transporte público entre estas áreas, y eso aumentó la dependencia de los vehículos privados, en ese momento carroza y todo eso. Y en la mitad ya del siglo XIX aparecieron las supermanzanas, que eran subdivididas por calles, grandes calles de acceso interior, y eso dificultaba más la forma en la que se transportaban.
También se generaron vías estrechas en forma de L y de U, y hacía un problema de movilidad extrema. Su individualidad y su encanto dejó en una vía vecinal una masa difusa y de baja densidad, y ya perdió el encanto de ser un sitio para vacacionar, prácticamente para salir de la ciudad, para descansar de la ciudad, y se convirtió más en una pequeña ciudad pero con espacio aparcelado más grande, y pasó a ser entonces así parte de la metrópolis. No era una zona rural de ir a descansar, sino parte ya de la metrópolis, donde la gente se movía hacia la ciudad a estudiar y a trabajar. Esto ocasionó que ya de forma global en Europa y América se empezaran a utilizar este tipo de vehículos, y era lo que fomentaba la ciudad y generaba la suburbanización. Era el motor prácticamente de la suburbanización en ese momento. Aunque no existe una forma de definir lo suburbano, se considera zonas que están entre lo urbano, lo suburbano y el paisaje rural. Vendría a ser como los suburbios de los suburbios realmente. En el interior de los exsuburbios se encuentran las parcelas, se encuentran granjas, se encuentran pueblos y algunas fábricas, chalets de recreo, entre otras formas. Impulsado por una diversidad de razones realmente, dentro de ellas la movilidad que tienen, y de movilidad en cuanto a tiempo, en cuanto a empleo, la variedad de elección de residencia, tienen menores costes de vivienda, tienen mayor conectividad con la naturaleza. Los traspasos suburbanos y exsuburbanos tienen horario con mayor flexibilidad, que permiten el commuting, que es como moverse desde una zona rural o exarrural hacia las urbes, las grandes urbes. Y también disfrutan de la comodidad de las áreas rurales. En la actualidad, las formas exaurbanas no implicaban renunciar a lo rural, sino que tienen comodidad modernas y comodidad rurales. Tienen exigencias más notorias, como son el transporte, y la densidad poblacional no es tan común para tener un transporte fijo. Entonces, la forma de adaptar la ciudad a este tipo de forma urbana es complicado, porque al no tener tanta densidad poblacional y contar con un transporte público, no es lo factible ni lo más adecuado, por lo que se ha convertido en un debate de la sostenibilidad que tienen estas zonas suburbanas y exaurbanas dentro del desarrollo y la planificación de una ciudad. Muchas gracias. Bien, yo hablaré sobre el tema 3.5, ciudad dispersa y postmetrópolis. En este tema vemos cómo en años recientes el crecimiento urbano ha dado lugar a nuevos enfoques en el desarrollo de las ciudades, como la ciudad dispersa y la postmetrópolis, ciudades que sobresalen entre ellas. A medida que las ciudades tradicionales se expanden de manera extensa, emergen patrones urbanos marcados por la descentralización y fragmentación del entramado urbano, junto al aumento de la dependencia del uso vehicular. Este fenómeno, influenciado por aspectos económicos y socioculturales, ha generado amplios debates sobre sus efectos en temas como la sustentabilidad urbanística y social, así como la movilidad ciudadana. El término ciudad dispersa define una modalidad de expansión urbana caracterizada por una baja concentración de habitantes y la presencia de las áreas urbanizadas que se extienden sobre amplias extensiones de terreno separados por espacios no urbanizados. Esta forma de crecimiento responde a varios factores simultáneamente, tales como la disponibilidad de suelo más económico en las zonas periféricas,
al interés para mejorar la calidad de vida, la facilitación del transporte individual y el avance continuo de las tecnologías de comunicación. El concepto postmetrópolis de Edward Soya describe la evolución de las ciudades hacia estructuras más sofisticadas y descentralizadas, en las que la clásica metrópolis central está situada por un modelo de múltiples núcleos urbanos interconectados. Factores que han impulsado a la ciudad dispersa han sido el desarrollo del transporte individual, que esta es la mejora de infraestructuras viales y la accesibilidad del automóvil, que han permitido que las personas vivan en zonas alejadas sin perder conexión con sus lugares de trabajo y servicios esenciales. También está el cambio de las preferencias residenciales, que es el deseo de vivir en entornos menos congestionados y con el mayor acceso a áreas verdes y viviendas más espaciosas. Esto ha fomentado la migración hacia las afueras. Disponibilidad de suelo más económico en comparación con el centro de la ciudad. Los terrenos de la periferia son más accesibles para el desarrollo inmobiliario. El tema 3.6, ciudades y regiones urbanas, la visión global. En el siglo XXI, el crecimiento y desarrollo de las ciudades ya no pueden analizarse de manera aislada, sino como parte de un sistema global interconectado. La urbanización ha dejado de ser un fenómeno exclusivamente local para convertirse en una dinámica global donde las ciudades están cada vez más vinculadas a nivel económico, social y tecnológico. Se discuten las dinámicas de segregación y desigualdad que han surgido en las ciudades contemporáneas. A medida que las áreas urbanas se expanden, se observa una polarización en el acceso a recursos de vida. Este fenómeno se ve soberano por políticas urbanas que a menudo no logran abordar las necesidades de todos los ciudadanos, lo que resulta en una fragmentación social y espacial. El tema enfatiza más en la necesidad de un enfoque sostenible y equitativo en el desarrollo urbano. Se propone que las ciudades del futuro deban, por así decirse, ser diseñadas no solo para ser funcionales y eficientes, sino que también inclusivas y resilientes. Esto implica la participación activa de la comunidad y la planificación urbana y la implementación de las políticas que promueven la cohesión social y la sostenibilidad ambiental, asegurando que todos los ambientes puedan beneficiarse del desarrollo urbano.